Nicolás. Oh, Sí, de 75. No, yo creo que ya, 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 ya. ¿pueden ver? Ya, ok. Entonces, continuando al tema de ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, habíamos visto las diferentes características que puede tener cada persona y de acuerdo al grado en el cual pueda irse comprometiendo. Dentro de ellas habíamos visto ciertas características como la escala de Ferriman, donde en la escala número 1 va apareciendo poco vello en la región, perdón, en la región superior del labio. Posteriormente va a ir aumentando hasta que llega a salir vello en la barbilla, ¿no? A nivel del mentón. De la misma forma, el vello puede aparecer en los brazos e irse incrementando, al igual que en la región intermamaria, la región púbica y pueden llegar hasta los miembros inferiores, en la parte posterior del tórax, ¿no es cierto? Y en el lugar del rombo popiliteo también se va a instaurar los vellos, dando cierto tipo de características, ¿no? Vean, si están viendo el cursor, va aumentando y se va hacia la línea superior infraumbilical, la disposición de los vellos. Podemos hacer un diagnóstico por hiperandrogenismo de un 60-80%, teniendo la hormona tiroidea libre y la total, siempre y cuando la folículo estimulante y la luteinizante sean mayores a 2.3, teniendo un margen de la hormona folículo estimulante y la luteinizante entre de 0 a 2. También vamos a ver el aumento de los estrógenos libres y algo característico que se ha visto en la actualidad es la hiperinsulinemia, que vamos a ver el aumento del glucógeno por una hiperestimulación a nivel de los ovarios y del sistema eh, hipotálamo hipoficiario gonadal, y va a dar una hiperinsulinemia, dando una curva de tolerancia a la glucosa mayor a lo normal. Entonces, podemos decir que existen pacientes que con un síndrome de ovario poliquístico también pueden ser personas que tengan una diabetes. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa con las personas jóvenes?
no siempre las personas jóvenes van a hacer diabetes. Les estoy diciendo que algún tipo de población de mujeres con hiperandrogenismo más hiperinsulinemia pueden hacer síndrome de ovario poliquístico más diabetes. No solamente lo van a cumplir, eh, o sea, no siempre tienen que ir las dos patologías juntas. Vean en la diapositiva, se observa, les habíamos hablado de un número de folículos de mayor tamaño, que no que tenían que pasar de 9 milímetros, con un número mayor a 12 y con un volumen mayor a 90. ¿No es cierto? Ahora vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí son dos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 folículos que son de gran volumen. Entonces vamos a ir viendo que ellos cumplen los, las reglas para hablar y diagnosticar un ovario de poliquístico. Esto estoy repasando del otro día. Vean, 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro con un volumen del ovario mayor a 10 centímetros cúbicos. Entonces, esto tiene que ser mayor a 10. Estas son las diapositivas de tanto de ecografía como y se puede diagnosticar a través de la tomografía. Estas son ecografías, vean. La disposición siempre es periovárico y estas, las más oscuras, son por tomografía. Vean la gran cantidad de folículos que se van colocando. Vean, esta es la misma, pero esta es a través de una ecografía. Vean cuánta es la cantidad. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, cumple, ¿no?, el diagnóstico para hablar de un ovario poliquístico. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta que, así como en el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, también tenemos que ver que existen otras patologías que van a dar ciertas características parecidas, pero no van a ser iguales. Ya como viene a ser el aumento de la testosterona, el aumento de la estimulación para la hiperandrogenismo, también podemos ver la hiperinsulinemia, que todo esto va a llevar a ir descartando de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Si tienen, de acuerdo a los criterios de Rotterdam, se va clasificando al paciente para ver el grado en el cual se encuentra cada paciente. Entonces, vamos a ver a través de los ciclos de la ultrasonografía la cantidad de andrógenos, la cantidad de insulina, el riesgo que va a presentar cada paciente y la prevalencia. Entonces, vamos a ver, el síndrome de ovario poliquístico severo va a tener ciclos irregulares con una ecografía con presencia de poliquísticos. Los andrógenos van a estar elevados, la insulina va a estar elevada, el riesgo va a ser potencial
a largo plazo y la prevalencia va a ser de un 61%. Si se dan cuenta, al hablar de prevalencia, estamos hablando de pacientes que en la totalidad de mujeres podríamos decir que son más del 50%, con hiperandrogenismo y anovulación crónica. Volvemos a hablar. La anovulación no siempre va a ser igual que la amenorrea. Puede haber sangrado menstrual, pero se puede cumplir un ciclo de anovulación, es decir, no va a haber óvulos para ser fecundados, pero sí puede venir el sangrado menstrual. Eso quiero que lo tengan bien claro. Entonces, los ciclos van a ser irregulares, la ecografía va a ser normal, los andrógenos van a estar elevados, la insulina elevada y el riesgo va a ser de la misma forma potencial a largo plazo, pero va a haber un 7% de prevalencia. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres que vayan a tener hiperandrogenismo más anovulación crónica solamente cubren un 7% del 100. Si vamos a ver la comparación o el diagnóstico diferencial en personas que vayan a tener síndrome de ovario poliquístico, que sí ovulan, entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener ciclos normales. Dentro de la ecografía vamos a ver un ovario poliquístico, los andrógenos van a continuar elevados, la insulina va a continuar elevada, el riesgo no se, o sea, es desconocido. ¿Por qué? Porque esta es una población de mujeres que sí se pueden embarazar, con un 16% de prevalencia. Entonces, ya de último vamos a ver al síndrome de ovario poliquístico leve, que los ciclos nuevamente van a ser irregulares. A través de la ecografía se va a observar poliquistosis ovárica, los andrógenos va a ser mínimo su elevación, la insulina va a ser normal. Eso es lo que les decía de las mujeres que son de temprana edad. El riesgo es desconocido. ¿Por qué? Porque es una población dentro de la cual se puede considerar que sí se podrían embarazar. Y la prevalencia, al igual que el síndrome de ovario poliquístico con ovulación, va a ser de un 16%. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico? Vamos a tener uno para el sangrado uterino anormal, dos para el tipo de obesidad y acantosis, y para el hirsutismo. ¿Qué se va a hacer? Primero, cuando los sangrados uterinos son irregulares o anormales y quieren embarazarse, ¿qué se debe hacer? Se debe utilizar inductores de la ovulación. Uno, en caso de no quererse embarazar, se pueden utilizar anticonceptivos orales. Después, para las pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico con obesidad y con o sin acantosis, lo primero que se debe realizar es realizar un control de peso dentro de los sensibilizadores a través de la insulina. Bueno, deme un minutito, por favor, enseguida continuamos.
Bueno, sigamos, jóvenes. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se escucha bien. Bien. Entonces, sigamos. Síndrome de ovario poliquístico con hirsutismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a dar para un tratamiento? Vamos a hacer el uso de un uso de un tratamiento hormonal a través de la ciproterona, más en otros países utilizan la espironolactona, que a su vez también actúan como anticonceptivos. Pero en nuestro país lo más común en su uso es la ciproterona. ¿Qué se debe hacer en los tres tipos de pacientes? Pacientes con sangrado uterino anormal, pacientes obesos, pacientes que presentan grados de hirsutismo. Lo primero es la pérdida de peso, sacando un índice de masa corporal que tiene que ser menor a 27.5 kilogramos por metro cuadrado. Ustedes saben sacar el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Entonces, siempre se debe ver a los pacientes y sacar su índice de masa corporal. No siempre van a dar un tratamiento hormonal y van a tener los efectos necesarios o los efectos justos. ¿Por qué? Porque si no bajan de peso, ustedes saben que la estimulación tanto de los estrógenos como de la hormona luteinizante y la folículo estimulante se van a ver afectados por la presencia de la grasa a nivel de todo el cuerpo, en especial la grasa magra, ¿no? Aquella que está bien constituida y sólida. El descenso en la concentración de circulantes de andrógenos e insulina de lípidos. Bueno, todo está en función a bajar de peso y regularizar los ciclos menstruales. Las alteraciones menstruales pueden ser tratadas, con la medroxiprogesterona, con anticonceptivos orales combinados, con la clormadiona, por la progestina sintética que es vía oral, o sea, y cuando tengan presencia de acné, porque no olviden que la seborrea es una característica en las mujeres que presentan síndrome de ovario poliquístico, se tiene que utilizar los antiandrogénicos, como es la ciproterona, los anticonceptivos orales combinados y nuevamente está la espironolactona. Cuando la paciente tiene hirsutismo, vean una mujer en la diapositiva que lamentablemente, lo digo lamentablemente, está con una afeitadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la sociedad muchas veces no solamente se va directamente a qué es lo que tiene la paciente, por qué causa es que tiene bastante vello a nivel facial, sino ya piensan que son anormales, ¿no? Entonces eso puede molestar mucho a las mujeres y de esa forma ellas tienden a afeitarse, ¿no? El otro día les decía que en la antigüedad, cuando las mujeres presentaban este tipo de molestias, eh, bueno, no de molestias, este tipo de características como el vello facial con una población de vello a nivel facial abundante, incluso las incluían dentro de los circos, ¿no? Donde creían que era algo fenomenal, eran un fenómeno, mejor dicho, eran un fenómeno que ellas vayan a tener barba, ¿no? Entonces siempre las trataban de aislar fuera de la sociedad, ya que creían que eran por otro tipo de problemas. Si ven bien, el uso de la ciproterona, si se están dando cuenta, esta hormona es muy común de uso en las patologías más representativas frente al hiperandrogenismo, frente al ovario poliquístico y también, bueno, no les puedo decir que actúa como la insulina con el aumento de la insulina en pacientes diabéticos, pero sí se puede combinar con algunos hipoglicemiantes.
La vamos a conocer más a la ciproterona, sabiendo de que es un derivado de la 17-hidroxiprogesterona que tiene acción de progestágena, antigonadotrópica y antiandrogénica. Inhibe a la testosterona en la unión del hidroato de testosterona con su receptor intracelular. En palabras fáciles y sencillas, va a dar una disminución de andrógenos. En caso que yo les preguntara qué es la ciproterona, ustedes tienen que saberlo. No les voy a decir que es algo de la especialidad, sino porque ustedes pueden hacer un tratamiento cuando estén en provincia y no siempre van a poder derivar al ginecólogo. Entonces ustedes pueden iniciar, pero ojo, siempre teniendo en cuenta las características sobre las cuales esa paciente van a clasificar si es hirsuta, si es un síndrome de ovario poliquístico o es una diabetes. Entonces, ir clasificando y diagnosticando a las pacientes es más fácil para ustedes. Es por eso que les digo que la composición de la ciproterona es importante que ustedes la sepan. También va a existir resistencia a la insulina cuando con la reducción del bajo peso, a través de la metformina, a través de la rosiglitazona. Bueno, en nuestro medio se utiliza la metformina y la clibenclamida, ¿no es cierto? Pero para hacer una terapia de combinación se puede hacer la ciproterona junto con la metformina. ¿Cuáles van a ser los inductores a la ovulación? ¿Se acuerdan que de acuerdo a los criterios de Rotterdam, habíamos visto, voy a volver un poquito atrás, de acuerdo a los criterios de Rotterdam, habíamos visto que existían síndrome de ovario poliquístico con y sin ovulación, es decir, con ciclos anovulatorios y con ciclos ovulatorios. Entonces, vamos a ver cómo hay ciclos donde no se ovula, pero sí se menstrua, es en ese momento donde nosotros tenemos que actuar para medicar hormonas y de esta forma ese ovario pueda producir óvulos para ser captados y poder embarazarse. Es por eso que dentro de ellos se puede utilizar al letrozol, a la hormona folículo estimulante, también se hacen tratamientos con hormonas coriónicas. Lo más común y lo más fácil y económico para nuestros pacientes es el uso del citrato de clomifeno. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de estas patologías? La más importante, la más, ¿cómo les puedo decir? Eh, Fuera de ser importante, es parte de la mujer, vendría a ser la infertilidad. Sabiendo reconocer de que no siempre, o sea, sabiendo reconocer que nosotros sepamos quiénes son infértiles y quiénes son fértiles. Entonces, ustedes saben que la fertilidad es muy distinto de otro tipo de denominaciones. Bueno, entonces también puede producir abortos y complicaciones durante el embarazo, es decir, abortos consecutivos. Puede presentar hiperplasia de endometrio, que puede conllevar en sí a un cáncer de endometrio, el mismo que puede propagarse hasta ovario. Dentro de las causas metabólicas, vamos a ver diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, apneas del sueño, y dentro de las causas psicológicas, las depresiones, desórdenes alimentarios, reducción de la satisfacción sexual. ¿Qué quiere decir? Se presentan periodos de frigidez sexual en estas mujeres, no llegando a un clímax o no llegando
a repercutir la vida sexual para ellas en un rango importante. Es decir, que por lo general dejan de tener relaciones sexuales por la baja hormonal que se está presentando. No olviden que hay una baja de la testosterona y estas personas lamentablemente son matrimonios que pueden quedar frustrados. Bien, y con eso hemos concluido. ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una. Dígame. En el caso, ahí decía de los tratamientos combinados, eso es solo cuando, digamos, presente diabetes, porque también daba como espironolactona o glucosilante como esa vigonida como la metformina, porque si Sí, no presenta, claro, ¿no? Es solo si también tiene la diabetes, como decía, ¿no? exacto. Sí, esta patología del síndrome de ovario poliquístico está muy relacionada a la diabetes, ¿ya? Una vez está relacionada, tenemos que diagnosticarla bien. Si solamente o es un hirsutismo con síndrome de ovario poliquístico o es hirsutismo más diabetes más síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ustedes tienen que saber diagnosticarlo bien. Este tipo de tratamiento hormonal, por lo general, siempre lo realizamos con la interconsulta con el endocrinólogo, ya que tenemos que tener un solo diagnóstico y y un solo tratamiento entre ambos. No sé con quién están pasando endocrinología ahora, pero con el doctor Vargas Bullhosen, que era su docente hasta el año pasado, y es el único endocrinólogo, lamentablemente, en Trinidad. Es un profesional muy bueno. Eh, con él, por lo general, siempre tenemos buen contacto, casi todos los ginecólogos. ¿Por qué? Porque él se dedica a la parte de el hirsutismo con la diabetes y ya nosotros actuamos con otras hormonas a nivel del ovario. Por eso es que ambos es multidisciplinario este tipo de patología. Por eso hablamos de un síndrome de ovario poliquístico, porque no solamente se puede presentar una sola patología ¿me entiende? No sé Sí, si me he doctor. entendido. Sí, sí, sí. Era esa mi pregunta de la Perfecto, medicación combinada, exacto. Sí, se tiene que combinar, de acuerdo a pero los diagnósticos. el diagnóstico, siempre joven, el diagnóstico. Su ficha, desde que ingresa el paciente, usted ve una mujer que lamentablemente está ingresando, que sea gordita, se sienta frente a usted, la ve que tiene mucha población de vello facial, es gordita y le mira un poquito el cuello y hay una acantosis y uno va viendo, ¿no? Entonces va clasificándola solamente con la visión y va a ir hasta que ella le empiece a dar toda la información necesaria, ¿no? Doctor, Y empieza con padres diabéticos, sí, madre diabética, sí, madre murió por diabetes. Entonces, todo eso nos lleva, no es muy difícil el diagnóstico, pero sí es importante saberlo realizar. Otra doctor, pregunta, o sea que siempre una mujer que tenga síndrome, tiene que tener sobrepeso. no todas, no sé, en la clasificación les había dicho, pueden ser mujeres que sean muy delgadas, pero tengan ciclos irregulares, con ciclos anovulatorios o con ciclos de amenorrea. Entonces, eso es lo que tenemos que saber captar y tener la confianza del paciente para que nos cuente. Es por eso que las mujeres que, o sea, se casan dentro de lo normal,
todo va bien y no se pueden embarazar. No son gorditas, pero ¿qué está pasando? Se está presentando de que ella tiene ciclos irregulares. Entonces, ella solamente la clasificaríamos como que como un hiperandrogenismo, nada más. No la vamos a clasificar con una obesidad, con diabetes. ¿Me entiende? Sí, doctor, gracias. Bueno, otra pregunta. Muy bien. Si no hay más preguntas, no sé si ahora en la tarde tienen tiempo para pasar. Quisiera pasar un tema más ahora. Está súper copada, doctor, la tarde. Tenemos clases de las 6 de la tarde. Muy bien, pero me deben ustedes porque yo les he dejado dar examen el día lunes. Me deben una clase. Mañana No, clases de la en la reponemos. mañana. Mañana en la Ya. mañana, doctor. A través del grupo me voy a comunicar con ustedes para ver una hora tentativa de mañana, ¿les parece? Hoy Sí, día en la doctor. noche quedemos para una hora tentativa de mañana. Ya atrasó, belleza. ¿Ya? Bueno, que les vaya bien, estudien y cuídense. El índice de el COVID está bajando, pero también siguen habiendo casos positivos. Cuídense. Que tengan un buen día. Aprendan sus cámaras, por favor. Muy bien. Que tengan un buen día. Chao, chao. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.